Senadora, buenos días. Diego Montaño la saluda. ¿Qué pasó con esta propuesta y qué rápido se va a tratar? A ver, cuéntenos, senadora, buenos días. Diego, buen día. Un placer saludarle a usted y a La Razón Radio. En realidad, Diego, hoy no se va a tratar este tema, se va a tratar en la Comisión de Justicia Plural. Este proyecto ha sido remitido a dos comisiones, al de Justicia Plural y al de Constitución. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Diego, con el respeto que merece mi colega, es un proyecto que realmente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y esto le digo por varias razones. Si usted revisa la ley 044, que es la que establece quienes están o gozan del privilegio de un juicio de responsabilidades, no están los del órgano electoral, más bien ellos estuvieron peleando para ser incluidos, sobre todo Tawichi, ¿no? Que decía que por qué ellos no estaban blindados con esa ley. Solo si estuvieran con ese privilegio, nosotros podríamos suspenderlos, pero en este caso, al no estar, tendría que ser producto de una sentencia ejecutoriada de la justicia ordinaria por la comisión de algún delito. Y bueno, en este momento, aparte de una denuncia por supuestamente haber permitido que la AGETIC pueda ingresar al sistema, aparte de esto, no existe ningún otro proceso contra estos miembros del órgano electoral. Es decir, que técnicamente es imposible que nosotros podamos suspender a alguien cuando no tenemos esa competencia para hacerlo, ¿ya? Pero además, eso senadora, tiene que ver. senadora, es acortarles el mandato a unos para alargar a otros. O sea, ¿cuál el sentido? Claro, esa es la primera parte, lo que le decía de suspender o acortar el mandato al órgano electoral. Eso es imposible. Pero luego, si usted ingresa a la segunda parte, que usted ya lo ha mencionado, prorrogar el mandato de otros, eso es un despropósito también tan grande como el primero. ¿Por qué? Estamos a días de la segunda vuelta. Y no se olvide usted, Diego, que todos los organismos internacionales, todas las fuerzas políticas que han participado en las elecciones de agosto, han manifestado su conformidad. No ha habido ningún hecho que pueda, digamos, darnos un atisbo siquiera de que ha habido un manejo inadecuado del proceso de elecciones. Entonces, ¿cómo ahora que estamos en la segunda vuelta vamos a pretender interrumpir este proceso? Que ya no se realicen las elecciones y lo más grave, que se prorrogue el Ejecutivo, tendría que ser el Legislativo y bueno, esto sería prácticamente un golpe de Estado que haría la Asamblea Legislativa si este proyecto se aprueba. Sinceramente, Diego, no creo que este proyecto ni siquiera pase la comisión. ¿Por qué? Porque independiente de que muchos de los miembros de esas dos comisiones pertenecen a la fuerza política del senador proyectista, está la lógica, está el proceso democrático en marcha, que no podemos interrumpirlo, y pues indudablemente si alguien se atrevería a hacer una cosa así, tendría que ser procesado el día de mañana con un juicio de responsabilidades, si corresponde, o por la Comisión de Delitos Comunes. Para mí es imposible lo que se pretende en este proyecto, Diego. Ahora, esta iniciativa, vamos a llamar, del senador Vargas, ¿ha tenido alguna
respuesta ha escuchado a alguno de sus colegas decir, oiga, qué interesante sería alargar nuestro laburo por unos cuantos meses más, ¿no? Si ya lo han hecho los prorrogados, por último nosotros también lo podemos hacer. ¿Ha escuchado eso, senadora? Gracias a Dios no he escuchado a un solo miembro del Senado que hubiera podido emitir un criterio favorable. En mi caso, por ejemplo, yo pido a Dios que llegue el 7 de noviembre, que es el último día de la gestión. Pero independientemente de esto, es importante que los ciudadanos sepan si nosotros hemos atacado tanto la prórroga de los delincuentes que aún hoy están conformando parte del Tribunal Constitucional, que son los prorrogados, ¿cómo podríamos nosotros hacer algo similar que nos beneficie a nosotros? Es más, cuando el 2020 la señora Áñez propuso que se prorrogue el mandato de la Asamblea Legislativa y que no se llame a elecciones y demás, para mí este fue el quiebre del gobierno de la señora Áñez, porque jamás podía, a través de una ley, ir más allá de lo que dice la Constitución y más allá de lo que dice el mandato del constituyente. ¿Y quién es el constituyente? Es el ciudadano, que fue el que aprobó los periodos de cada uno de los órganos del Estado. Es una aberración jurídica esta propuesta de ley, Diego. Entonces, lo que ocurrió en 2020 con la prórroga también sería una autoprórroga, porque si pasó por la Asamblea, se autoprorrogaron ellos también y habilitaron que el Ejecutivo en ese entonces, presidido por Yanine Áñez, se alargue en el tiempo, y así fueron postergando, porque además se alargaron sin fecha, ¿no, senadora? Porque, claro, dijeron, uy, hay una pandemia, no vamos a ir a elecciones. No, primero era que técnicamente no alcanzaban, luego que había pandemia y que era un riesgo para la salud ir a votar, seguramente. Y así postergaron hasta llegar a octubre y, claro, el mandato hasta noviembre. Estuvieron un año en el poder. Se prorrogaron casi un año. Si tenían que terminar en enero, son 10 meses que se prorrogaron. Y bueno, eso dio, diríamos, jurisprudencia para que también se autoprorroguen los magistrados. Entonces, le entró, diríamos, se contagió de estas prorroguitis el senador. Probablemente, lo que pasa es que él no es abogado, ¿no? Y a veces puede uno tener un profesional que digamos, no necesariamente le va a dar un consejo técnico, sino más un consejo político, ¿no? Supongo que se debe a eso, porque aún para presentar un proyecto de ley que, aunque esté vulnerando el ordenamiento jurídico, usted tiene que presentarlo de manera que pueda ser presentable, perdón la redundancia, pero usted no puede arrogarse una competencia que no le da la Constitución ni la ley. La ley 018 dice claramente, y también la ley 026, cuándo cesan en sus funciones los miembros del órgano electoral. Y no existe esa posibilidad de suspensión del mandato. Entonces, no es posible técnicamente viabilizar este proyecto de ley. Indudablemente, para mí, este proyecto de ley ha nacido muerto. Senadora, ya que estamos hablando de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a quienes el senador Vargas les quiere adelantar la vacación sin retorno, pero que tienen un mandato hasta el 19 de diciembre, se ha generado una, diríamos, casi polémica en torno a cuál de las asambleas debe arrancar el proceso y cuál de las asambleas debe elegir. La saliente, la que acaba gestión el 7 de noviembre o la que arranca gestión el 8 de noviembre, con los plazos
en contra para el 19 de diciembre. ¿Cuál es su criterio, senadora, sobre esto? Bueno, usted sabe que yo soy una de las proyectistas de ese proyecto de ley, ¿no? Y este proyecto de ley lo hemos trabajado con mucho detenimiento y además dentro de lo que es la técnica legislativa. Hemos analizado en la ley 018 y en la ley establece que 45 días antes de que cese el mandato de los miembros del órgano electoral, la Asamblea deberá convocar a los ciudadanos que quieran presentarse a estos cargos. Desde el día que se posesionen los nuevos, nosotros tenemos mandato hasta el 7 de noviembre. El 8 es sábado y el 9 es domingo. Vamos a suponer que el 10 ya ellos puedan trabajar. Primero tienen que organizarse en comisiones, pero vamos a decir que el 10 ellos tengan todo organizado. Necesariamente para poder presentar el proyecto de ley, ellos tendrían que tener, por lo menos, aunque pudieran en una semana sacar la ley para la nueva convocatoria, no les daría el tiempo. Necesariamente este proceso tiene que ser mixto, Diego, y no porque nosotros queramos cotearnos, no porque nosotros queramos parecer que somos los genios que proponemos todo, no, es porque tenemos que cumplir con nuestro deber. Entonces, sí o sí, tiene la ley que salir hasta lo máximo el último día de octubre. ¿Por qué? Porque tiene que sancionarla, promulgarla el presidente, y luego de eso el vicepresidente, presidente de la Asamblea Legislativa en actual ejercicio, tiene que sacar la convocatoria para que podamos cumplir lo que dice la actual ley. Ahora, vamos a suponer que diputados no aprueba este proyecto de ley. ¿Qué es lo que acontecería, Diego? Lo primero, que tendría ahí un juicio de responsabilidades diputados, porque no ha cumplido con su deber de darle un instrumento legal a la próxima asamblea para que la próxima asamblea cumpla con lo que establece el artículo 18, el artículo 15 de la ley 018. Ahora, si la asamblea próxima quiere hacer la convocatoria, no le va a dar el tiempo, porque además tendría que modificar la ley 018. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Simplemente hemos avanzado el proceso, allanando el camino para la nueva asamblea, pero nosotros no vamos a ni siquiera seguramente recibir un sobre, porque nadie está esperando en la puerta con sus papeles, nadie sabe cómo va a ser la convocatoria, qué vamos a exigir. Entonces, desde la recepción de los expedientes, la va a hacer la nueva asamblea. Nosotros simplemente hemos establecido las reglas del juego basándonos en lo que dice la sentencia constitucional 060-2023, es decir, la meritocracia, y además que sea una ley y no un reglamento como en las anteriores elecciones, Diego. Senadora, hablábamos con el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, y nos decía, no, pasa que quiere esta asamblea porque el movimiento al socialismo es el que tiene una importante cantidad de asambleístas. Entonces, quieren hacer las reglas del juego para, diríamos, hacerlas a medida de sus candidatos. ¿Esto es posible, senadora? Bueno, probablemente él está acostumbrado a eso, ¿no? O sea, en mi caso, jamás he hecho una ley a medida de alguien, ¿no? Pero imagínese
qué maquiavélicos tendríamos que ser nosotros para poder hacer a medida de alguien. Lo que sí hemos hecho es exigir excelencia y exigir conocimientos jurídicos. ¿Por qué? Porque no se olvide usted que los miembros del órgano electoral se constituyen en tribunal y los fallos que dictan ellos son inapelables, adquieren la calidad de cosa juzgada, salvo que se hubiera vulnerado un derecho fundamental. En consecuencia, esas personas que se postulen tienen que tener un sólido conocimiento en la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y todo lo que es el ordenamiento electoral en Bolivia, es decir, la ley 026, la ley 018 y todas las normas que rigen los procesos electorales. Pero además, Diego, este tribunal electoral conoce los problemas emergentes de las autonomías. Ellos son los veedores, los controladores de los referéndums, son los controladores del cumplimiento de la norma para lo que son las autonomías indígenas y las autonomías departamentales, etc. Entonces, de ahí la necesidad de contar con excelencia en en ese Tribunal Supremo Electoral, Diego. Senadora, esto ya ha sido aprobado en la Cámara Alta, pasa a diputados. Ahí claramente hay, diríamos, una mayor resistencia a muchos proyectos, más aún cuando son proyectos que surgen en el Senado, ¿no? En este divorcio, en esta interna del movimiento al socialismo, que prácticamente lo que ha llevado es a asumir que el Senado es un órgano independiente a la Cámara de Diputados y ambos son rivales. ¿Usted cree que va a prosperar este proyecto de ley ya aprobado en la Cámara Alta, senadora? Bueno, Diego, si hacemos un balance de todo lo que está pendiente, realmente no creo que la próxima Asamblea Legislativa deje de iniciar un proceso de responsabilidades a diputados por todos los proyectos de ley que no se han o aprobado o rechazado, porque tampoco tienen la obligación de aprobar, pero tienen que dar su opinión por qué están rechazando. Si usted analiza, Diego, ¿qué es de la Ley de Acceso a la Información? Un proyecto de ley que también he sido yo la proyectista y que se ha hecho a recomendación de organizaciones y organismos internacionales. Un proyecto que se ha trabajado más de 2 años y medio, incluso con la Asociación de la Prensa y demás. Este proyecto está en el limbo. ¿Qué pasa con las leyes incendiarias que se aprobaron en el Senado? Se quedaron en el limbo, después se pasó a la Asamblea. Choquehuanca, con un criterio totalmente erróneo, dispuso que se queden para la próxima legislatura. Cuando el país se está quemando, él propone que esas leyes se queden para la próxima legislatura. Hemos presentado, pero muchísimos proyectos de ley que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la seguridad jurídica en este país y no se han viabilizado. Si realmente diputados no diera curso a esto, indudablemente ha de tener consecuencias graves en el aspecto, sobre todo, político y constitucional. Espero que los abogados de algunos diputados puedan decir lo grave que sería que no se apruebe ese proyecto de ley. Y toda persona que observa este proyecto de ley, yo creo que o no conoce el proyecto de ley ni las leyes que rigen en este ámbito, o caso contrario, tiene más bien interés en postular a alguien cuyo perfil no entra dentro de lo que hemos
los baremos que hemos señalado, Diego. Entonces, creo que por ahí va la mano, Diego. Senadora, una última consulta. Usted con su experiencia en leyes, pero además con su experiencia como senadora, otro debate que viene generándose y conforme se acerque la fecha del arranque de las sesiones de la nueva asamblea, nos imaginamos que se va a profundizar, la segunda vuelta también, es ¿a qué fuerza política le corresponde la presidencia de ambas cámaras? ¿Es necesariamente al Partido Demócrata Cristiano, que es la primera fuerza en ambas cámaras, o esta interpretación del bloque de mayoría puede, por ejemplo, a la Alianza Libre, que salió segunda, en aliarse y formar un bloque con otra fuerza y tener un mayor número, por lo tanto se convierten en el bloque de mayoría y les toca presidir las cámaras? Senadora, ¿cómo es esto? Bueno, en realidad, Diego, en política se puede dar todo, ¿no? No se olvide usted que, por ejemplo, Jaime Paz era el tercero de los, en número de votos de los candidatos que se presentaron a las elecciones, y fue Jaime Paz el presidente, dejó de lado al primero y al segundo. Entonces acá, como dice usted, puede la fuerza, creo que es libre, de Tuto Quiroga, sumarse a Sumate, puede sumarse al proyecto de Dorian Medina, etcétera, y pueden hacer ellos una mayoría. Entonces, no está nada dicho en materia política, Diego. Es decir, que el reglamento le permitiría, el reglamento del Senado, por ejemplo, permitiría que exista un bloque y sea en números mayor a la primera fuerza, por lo tanto ocupan la presidencia. Claro, ha sido, por ejemplo, esta gestión donde usted sabe que el MAS se quebró, entonces Andrónico salió con parte de la votación del MAS, pero también parte de la votación de la oposición. No nos vamos a hacer acá los vírgenes, ¿no? Entonces, eso sí acontece, porque son acuerdos políticos, Diego. Bien, senadora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Una última. ¿Qué va a hacer a partir del 8 de noviembre? Usted decía, estoy contando las horas para que llegue el 7. Nos imaginamos, va a volver a Sucre, o se va a quedar por La Paz. ¿Cuál es el proyecto que tiene Silvia Salame a partir del 8 de noviembre? Bueno, Diego, usted sabe que yo siempre he sido jurista, ¿no? Entonces, en primera instancia voy a retornar a mi estudio jurídico, que lo he tenido por más de 40 años, y que lo cerré una vez que, en realidad lo cerré cuando asumí la senaturía, el 2019 ya lo cerré para candidatearme. Voy a volver al bufete, al ejercicio libre de la profesión, porque considero que es muy importante que también tengamos equipos jurídicos de afuera, que podamos ir generando ideas y además también siendo los controles del órgano judicial y demás, pero también me voy a dedicar a escribir, Diego, y una de las primeras cosas que la estoy trabajando ya hace bastante tiempo es mi paso por la Asamblea Legislativa. Cuando salga, le mandaré un volumen, Diego. Lo vamos a estar esperando con muchas ansias, senadora. Muchas gracias siempre por atendernos y por supuesto es una voz autorizada para el tema de la justicia, así que más allá de su gestión como senadora, seguro que la vamos a estar convocando para hablar de temas jurídicos. Gracias, senadora, que tenga buen día. Gracias, Diego, siempre a sus órdenes, es un gusto conversar con usted y con La Razón Radio. Gracias. Y felicidades por el periódico impreso. Yo me he sacado hasta una foto con el periódico de emoción por el Día de la Primavera
y del amor. Ustedes con mucho amor nos han regalado esa impresión escrita. Gracias. No, gracias a usted y más bien nos envía la fotito, así la publicamos Ya. en nuestras redes, va a ser importante. Perfecto. Bien. Gracias, Diego. Gracias, senadora. A usted que tenga buen día. Silvia Salame, senadora por Chuquisaca, estuvo con nosotros.